UNI, Universidad Nacional de Ingeniería. Para entender la generación de las computadoras, tenemos que determinar de que una generación de computadoras está siempre relacionada a cómo avanza esta en correlación al desarrollo del producto. Una generación de computadoras se empieza y termina cuando hay un avance entre estos productos y sus componentes que sea un avance de manera exponencial. De esta manera lo podemos ver cuando hay componentes que ya sea que se miniaturizan, tienen más poder, más velocidad, más capacidad de memoria, en los que hay un avance entre ellos. Es de esta misma manera que actualmente estamos siempre en desarrollo de estos productos, que influyen tanto en cómo vivimos, cómo trabajamos y hasta cómo jugamos o nos entretenemos. Para entender qué es una generación en la computación o en los componentes de una computadora, tenemos que determinar qué entendemos por ello. Una generación de computadora se basa en cómo esta generación se desarrolla en cuanto a los componentes de sus mismas computadoras, ya sea la memoria RAM, el CPU, entre otros. Claro, esto refiriéndonos a su antepasado, entre comillas. Para entender una generación, tenemos que una generación empieza y acaba cuando hay un avance o un cambio en sus componentes, que ya sea que signifiquen un menor gasto de producción o un mejor rendimiento. También estas generaciones se caracterizan desde tiempos pasados por el hecho de que sus componentes se han ido miniaturizando, han aumentado su poder, su capacidad y su rendimiento. Todo esto de manera proporcional entre ellos mismos. Una generación de computadora empieza, o sea, la primera generación empieza entre 1940 y 1956. Esta generación fue denominada como la de los tubos del vacío. ¿Por qué fue denominada así? Esto fue así debido a que las primeras computadoras se basaban su funcionamiento en dos artefactos, los cuales son los tubos al vacío, que eran utilizados como circuitos, y los tambores magnéticos, que eran utilizados como la memoria. Eran compuestos por 4 enteros también. Sin embargo, debido a estos tubos del vacío y a los mismos tambores, hacían que su capacidad, su necesidad para ser producida y para ser utilizada era muy grande. Además de que tenían un consumo de energía bastante elevado. Estas dos situaciones sumadas provocaban de que estas mismas computadoras se calentaran en exceso, lo cual a su vez dificultaba o malograba su funcionamiento. Un ejemplo de estas computadoras tenemos como el UNIVAC o el ENIAC. Estos son ejemplos de componentes de esta generación, siendo el ENIAC la primera computadora en la historia que fue lanzada hacia las personas o el cliente. Ahora les voy a hablar acerca de la segunda generación de computadoras, las cuales reemplazaron las válvulas de vacío por transistores, lo cual equivalía a computadoras más pequeñas y con menos gasto energético. Y al mismo tiempo se desarrolló el lenguaje de alto nivel en programación. Ahora les voy a mencionar una de las características más relevantes en la segunda generación de computadoras. En 1951, Maurice Wilks inventó la microprogramación, lo cual equivalía a hacer CPUs más pequeños. En 1956, IBM vendió a $1.230.000 su primer sistema de disco magnético, el RAMAC, que constaba de discos metálicos de 61 centímetros. En 1959 se inventa el mainframe IBM 1401, que usaba tarjetas perforadas y vendió un total de 12.000 unidades, que es una de las máquinas más vendidas de la historia. En 1960, IBM inventó el Mainstream IBM 1620, que era una de las computadoras más populares científicas y la más vendida. Y en 1962 se desarrolló el primer juego de ordenador llamado Spacewar. Y ese mismo año también se desarrolló la primera computadora para uso oficial científico y personal. La tercera generación emergió con el desarrollo de los circuitos integrados, en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos en miniatura, los microchips. Estas interconexiones integradas eran mucho más fiables que las conexiones por soldadura, haciendo computadoras mucho más flexibles. Un gran cambio a comparación de las anteriores generaciones
es que en esta generación se podía ejecutar más de un programa, que en las anteriores solo se podía ejecutar uno. También en esta generación se podía correr juegos. Como cambios físicos se podría decir que las computadoras se volvieron mucho más económicas, mucho más rápidas, debido a que su tamaño se redujo en gran cantidad. También generaban menos calor. Además, también hubo una renovación en artefactos como el mouse, pantalla, entre otros artefactos. La cuarta generación da desde 1971 a 1981. En esta generación se creó el invento más importante, sin duda, fue el microprocesador, que es un conjunto de circuitos alineados en un solo bloque, que también ayudó a la creación de las primeras computadoras personales o PC, que ha mejorado la vida de muchas personas hasta la actualidad. En 1971, la compañía Intel creó el primer chip 4 bits. También en esta generación se creó la primera microcomputadora, que fue creada por Apple e IBM. En esta generación también se trajo muchas ventajas, como se minimizaron los circuitos, mayor capacidad de almacenamiento, se redujo el tiempo de las respuestas y la memoria eléctrica se hizo mucho más rápida. Y también en esta generación se crearon los multiprocesadores. La quinta generación de las computadoras se realizó por un proyecto hecho en Japón en 1981. Tenía como objetivo el desarrollo de una nueva clase de computadora. Esta sería desarrollada por el lenguaje de programación Prolog 234 a nivel de la maquinaria. Este con el objetivo de que pudiera realizar distintas tareas en su ejecución. Esta también sería capaz de realizar tareas complejas, también como la traducción automática. Un ejemplo sería la traducción de todos los idiomas. Esta tendría una de las características más sofisticadas, que sería que en su hardware y su software tendría la capacidad de pensar como una inteligencia artificial. Tendría la característica de que sus tecnologías y técnicas fueran como la de una inteligencia artificial en la actualidad. El proyecto duró más de aproximadamente 11 años, aunque no se obtuvieron los resultados adecuados ni lo esperado, se obtuvo parte del rendimiento de lo que se esperaba, como actualmente, que una computadora jamás va a dar el 100% de lo que el producto o el desarrollador quiere para sus clientes. Ahora vamos a hablar sobre la sexta generación. La sexta generación tiene comienzo en 1990 y se extiende hasta el presente, teniendo un proceso rápido de evolución. Los dispositivos generados tienen múltiples aplicaciones en cualquier área en la que se emplean. En esta generación utilizan elementos semiconductores que aprovechan eficazmente la energía y evitan el sobrecalentamiento. La sexta generación de computadoras tiene como aspecto principal que los ordenadores serán capaces de interactuar físicamente y psicológicamente con los humanos, además de implementar actividades cognitivas y como oír, hablar y pensar, y ser capaces de llegar a conclusiones y resolver los problemas como los humanos.